Como bien dijo nuestro hermano Alejandro, vamos a estudiar la primera etapa de la historia de la iglesia, de esa división general que los historiadores han propuesto. La primera nos corresponde a la iglesia antigua. En este caso, hermanos, estaríamos estudiando lo que se denominó o se denomina patrística, o la era de los padres de la iglesia. Esta época es muy importante y básicamente se considera desde el siglo II hasta el siglo V. Algunos historiadores inclusive dicen que se puede hablar de la era de los padres de la iglesia hasta el siglo VI. Sin embargo, los más generales hasta el siglo V. Esta época es muy importante porque en este periodo surgen por lo menos los 4 primeros credos universales, los credos ortodoxos de lo que creía la iglesia. En este periodo surgieron varias herejías cristológicas y aquí fue donde a la iglesia, obviamente, llamada a ese reto de poder dar una respuesta a lo que se estaba diciendo acerca de la persona de Cristo, entonces el Señor guió para que la iglesia confeccionara la norma de fe. Ahora miren ese detalle de lo que acabamos de decir y cómo nosotros hoy esto nos incumbe y es tan importante y necesario para nosotros. La doctrina como la conocemos hoy, sobre todo la doctrina de Cristo, la importancia de nuestro Salvador, la iglesia tardó aproximadamente de 5 a 8 siglos confeccionando y aclarando a su pueblo para que pudiera tener una comprensión de la doctrina apostólica. A veces vemos a iglesias actualmente mirando la doctrina con desprecio. Es un error que definitivamente el Señor nos guarde de cometer y para eso, bueno, está aquí presente. Patrística. ¿Qué es la patrística? Podemos empezar preguntando. Como dije, se llama patrística a la era de los padres de la iglesia, que fueron los primeros escritos que llegaron después del Nuevo Testamento, por eso hablamos del siglo II. Siglo II se comienza a contar a partir del año 101 después de Cristo hasta el año 199. Si recuerdan, el apóstol Juan vivió hasta la última década del año 90, la última década del 90 después de Cristo, aproximadamente 95 o 96 después de Cristo. Había un apóstol vivo todavía. Entonces, la patrística se considera de este periodo justo después de la muerte del último apóstol vivo, que era Juan, y entonces los escritos y los defensores de la fe que vinieron justo después de él. Y contempla ese periodo que abarca del siglo II hasta el siglo V. Como también hizo el hermano Alejandro, nos gustaría que comprendiéramos algo de la importancia de estudiar la patrística. Número 1, porque de esta forma conocemos de qué manera los discípulos de los apóstoles comprendieron la doctrina apostólica. Uno de los más famosos de esta época es Policarpo, obispo de Esmirna. Esmirna es interesante porque aparece en el Nuevo Testamento de una de las iglesias de Apocalipsis, a la cual se le envía el libro de Apocalipsis por Juan. Y Policarpo, como todos los historiadores lo reconocen, era discípulo directo, fue discípulo del apóstol Juan. Entonces, ¿qué es importante estudiar esta etapa? Bueno, porque precisamente vemos a esa generación inmediata después de los apóstoles y cómo ellos comprendieron la doctrina apostólica, cómo fue que ellos recibieron y confeccionaron lo que los mismos apóstoles le enseñaron. Número 2, otra razón por la importancia. Nos permite conocer las luchas que tuvieron que enfrentar los cristianos de los primeros siglos y cómo respondieron doctrinalmente. Entre los primeros 200 años, ¿verdad? Se ve un periodo de persecución de parte de algunas autoridades civiles. Entonces vemos cómo ellos respondieron con respecto a la persecución, el maltrato, la tortura. Y ahí vemos cómo ellos respondían. Pero también, como ya dije, los primeros 3 siglos, los primeros 4 siglos, también hubo ataques doctrinales, no solo ataques físicos a la integridad física, sino ataques a la integridad doctrinal. Y conocer este periodo nos permite también ver y conocer cómo los cristianos lo enfrentaron, y como decía mi hermano Alejandro, lo repitió varias veces, cómo nos enseña a nosotros poder enfrentar los retos que nos corresponden en el día de hoy.
Otra razón es que nos muestra cómo era la vida eclesial y litúrgica de las iglesias que siguieron el período apostólico. Uno de los datos interesantes que uno puede ver en este periodo cuando lo lees es que la liturgia de la iglesia, hermanos, era bastante sencilla. Era bastante sencilla. Y eso ayudaba a que obviamente, por ejemplo, el día de hoy, a veces con tantas cuestiones que se buscan para hacer una iglesia o un culto, hace prácticamente que un culto cristiano verdadero tiene que hacerlo unos profesionales llenos de talentos, virtuosos, y prácticamente hacer una serie de cosas donde se tiene la Biblia pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos un culto si lo único que tenemos es una Biblia? Y no hay quien toque los instrumentos. No hay quien toque los instrumentos. No, hermano, vamos a hacer un culto muy aburrido, no va a ser emocionante, no provoca hacerlo. Ahora, no estamos diciendo, como ven en esta iglesia, gracias a Dios, contamos con un par de instrumentos. Pero, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en los primeros siglos, en la iglesia cristiana, esa generación que vino después de los apóstoles, no había instrumentos. Se cantaba a capela. Más, quiero un dato. Durante 14 siglos, el culto cristiano era de pie. Fue en el siglo XIV que se incorporó los bancos en las iglesias. 14 años después, las personas tenían que hacer el culto totalmente de pie. El culto duraba aproximadamente 3 horas. El que se cansaba iba hacia un lado del recinto, que por lo general se hace como esos muritos que hay en las paredes, y descansaba un poco, pero a la hora de orar tenía que colocarse de pie y orar. También de algunos registros de este periodo se dice que para aquel momento la gente oraba de pie, con las manos levantadas y con los ojos abiertos al cielo. Una forma de orar. También recuerden que el Señor Jesús oraba así. Obviamente también lo importante no es la postura, ¿verdad? Porque la Biblia no enseña exactamente una postura, nos arrodillamos, nos inclinamos, cerramos los ojos, sino que debe ser obviamente un ejercicio que muestre reverencia al Creador, al Soberano. ¿Por qué es importante estudiar la patrística? Bueno, porque toda iglesia bíblica debe saber que ella no nació en el vacío, ni nació en este siglo, como decía mi hermano en la introducción también. Es importante estudiar esta etapa de la iglesia porque hay conexiones teológicas, hay cosas que hemos heredado. Nuestra iglesia, ¿verdad? A menos que los pastores lo afirmen así, pero si la iglesia no tiene ninguna conexión histórica, es algo muy extraño, es una anomalía extraña. Hay que tener cuidado con las congregaciones que son totalmente individualistas. Ellas no tienen relación con nadie. Porque básicamente el pastor de esa iglesia es el único que sabe, el único que tiene respuesta, al único que hay que oír. Eso ya es un liderazgo o un lugar, con todo el respeto, pero con responsabilidad lo digo, es tóxico. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales a algunos pastores que realmente el título les quedaría muy grande, lo digo sinceramente, no les gusta estudiar, por ejemplo, historia de la iglesia, no les gusta estudiar o que sus miembros estudien, investiguen, porque el estudiar obviamente va a revelar sus deficiencias. Y a las personas les gusta tenerlos más bien en ignorancia, porque una persona ignorante no pregunta, no cuestiona, no pide explicaciones, sino que simplemente sigue a lo que le dice el pastor. Y si de alguna forma, ¿verdad? Yo puedo mantener una congregación aislada históricamente, sin esos muros de contención, esa seguridad que muestran, por ejemplo, los credos, las confesiones históricas, entonces lo que hoy yo amanezca creyendo lo puedo introducir fácilmente, porque no hay ningún estándar en el cual la iglesia, los miembros, evalúan lo que está diciendo el pastor o el maestro o quien nos dirige. Entonces esa es la importancia de conocer estos periodos de la iglesia. Deben saber los cristianos que el Espíritu Santo ha estado presente en la iglesia, iluminando y ayudando a su pueblo para que entiendan y obedezcan la doctrina bíblica.
Como decía mi hermano hace poco, vamos a despreciar lo que ha hecho el Espíritu Santo en el devenir de la historia, para que nosotros tengamos una mejor comprensión de las doctrinas importantes que enseña la Escritura. Así que, hermanos, desconocer lo que el Señor en estos 2000 años ha hecho es un error gravísimo que lleva a muchos a querer innovar, renovar y enseñar cosas que nunca fueron enseñadas por la palabra de Dios, ni aprobadas, ni creídas por los santos del Señor que nos precedieron. Ese es el problema de ignorar estos periodos. Lamentablemente, en algunos cristianos de iglesias poco instruidas rechazan los credos o los concilios de los primeros siglos porque lo asocian con la iglesia de Roma. Eso es catolicismo romano, es una de las objeciones que se levantan por lo general. Sin embargo, en el entendimiento de la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana no fue siempre así. Más, algunos dicen que la doctrina católica romana como tal, sistematizada, organizada, lo que es la institución hoy en día, se puede rastrar su documento confesional doctrinal a partir del siglo XVI. El movimiento Contrarreforma, cuando pasó lo de los reformas protestantes, en el Concilio de Trento, ellos sistematizaron lo que hoy en día conocemos como la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Otros dicen que puede ser desde el siglo XI, en el cisma del 1054. Sin embargo, sea que tenemos la fecha del siglo XVI o siglo XI, lo importante es entender que lo que conocemos hoy como esa institución gigantesca de la Iglesia Católica Romana no siempre fue así. Y que entonces estos concilios, sobre todo los hechos en los primeros 5 siglos, son muy importantes para la Iglesia de hoy en día. Y son parte de la fe y la norma correcta, universal. Algunos rechazan obviamente ese periodo o la patrística o el estudio de la era de los padres de la iglesia, porque consideran que los padres de la iglesia eran católicos romanos. Yo no sé si han escuchado, por ejemplo, el hermano hizo mención de ese gran teólogo del siglo IV, Agustín, y obviamente la Iglesia Católica de Roma de hoy se lo atribuye como un teólogo de ellos, el San Agustín. Sin embargo, como les dije, para el siglo IV, siglo V, la Iglesia Católica Romana no era lo que es hoy. Por lo tanto, San Agustín no es un teólogo de esa institución, es un teólogo de la Iglesia Universal, es un teólogo nuestro. Podemos estudiarlo, aprender correctamente. Ahora, hay un aspecto importante con respecto al periodo de los padres de la Iglesia. Te dije que, ¿qué periodo corresponde? ¿Siglo II? Hasta el siglo V. Se le llama los padres de la era de los padres de la Iglesia. Dentro de ese periodo se puede subdividir un periodo más pequeño, que se llama los padres de la Iglesia, el de hasta el siglo V, pero hay otro periodo que es los padres apostólicos. No se debe confundir. Son parte de los padres de la Iglesia, pero hay otro periodo anterior que se llama los padres apostólicos. Es precisamente esa generación inmediata que surgió en el siglo II. ¿Me estoy explicando? Los principales escritos que han sobrevivido de los padres apostólicos, tenemos la carta de Clemente. Este Clemente es de Roma, un obispo en Roma que escribió alrededor del 96 después de Cristo. Si se da cuenta, es muy cercana al tiempo donde el apóstol Juan escribió Apocalipsis. La carta de Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, a principios del siglo II. Tenemos también la Didache, un término en griego que significa enseñanza. Es el manual más antiguo de la disciplina de la iglesia. Data alrededor del año 100. Está apenas comenzando el siglo II. Los fragmentos de Papías, obispo de Hierápolis, esa ciudad mencionada en el libro de Colosenses.
Fue escrito en la carta de Colosenses, fue escrito aproximadamente 310 o 130 después de Cristo. La carta de Bernabé fue probablemente escrita en Alejandría, ciudad egipcia, alrededor del año 120 después de Cristo. Apenas está comenzando el siglo II. El pastor de Hermas, escrita en Roma probablemente entre los años 100 y 140 después de Cristo. La carta de Policarpo a los filipenses. Este es uno de los personajes más destacados del periodo de los padres apostólicos. Como les dije, se consideraba que él era discípulo del apóstol Juan, o fue discípulo directo del apóstol Juan. El obispo de la iglesia de Esmirna, que también aparece en el libro de Apocalipsis, y es uno de los mártires más famosos. Su testimonio de un testigo ocular en la hora de que martirizaron a Policarpo es muy famoso, es muy conocido. Cuando las autoridades que hicieron torturarlo con los animales, con el fuego, con todo, niega a Cristo, y él dijo: por 86 años he servido a mi Señor y Él nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo voy a negarlo yo? Lánzame a las llamas. Prefirió la muerte. Es uno de los testimonios más impactantes. Hermano, cuando tú a veces lees algunos, por el tiempo yo no puedo tener para leer, son impresionantes. Eso hace, le comentaba a un hermano que hablaba ahorita hace ratito, que uno ve los problemas de uno, y yo digo: ¿de qué estás llorando? Estos creyentes no negaron la fe, no negaron al Señor con las torturas que recibieron. Por amor al Señor Jesucristo, sirvieron a pesar de todo. La carta de Diogneto es otro de los escritos que sobrevivieron de este periodo del siglo II. Recuerden, el siglo II estamos hablando aproximadamente del año 100 al año 199. Un periodo inmediato inmediatamente después de los apóstoles. Este periodo del siglo II se caracterizó, hermanos, por persecución. Hay algo que hay que aclarar. A pesar de que hubo persecución, no se puede decir que la persecución fue en todo el imperio romano. Las persecuciones se dieron sobre todo en provincias, eran locales, no generales en todo el imperio. Dependía mucho de los procuradores de esas provincias, que eran aduladores del emperador romano. Por ejemplo, unos emperadores no promovieron la adoración hacia sí mismos, pero algunos procuradores, cuando digo procuradores, son los gobernantes de aquellas provincias, con el deseo de congraciarse, instituían en sus provincias la adoración al emperador o la adoración al genio del emperador, que era otra manera también de congraciarse con estos emperadores y adularlos. Algunos emperadores eran indiferentes, no les importaba. Otros, obviamente, el ego se sentía satisfecho y lo aprobaba. No fue sino hasta casi el 180 después de Cristo donde hubo una pronunciación oficial del Imperio Romano para perseguir a los cristianos, y básicamente fue por Marco Aurelio. Este fenómeno es interesante. Algunos emperadores eran hombres totalmente inmorales y depravados. Y es extraño que esos inmorales y depravados a veces fueron indiferentes con el cristianismo. El virtuoso emperador, el más virtuoso de todos los emperadores de Roma, los historiadores coinciden que fue Marco Aurelio. De hecho, fue un filósofo. Era un filósofo estoico. Y hablaba mucho acerca de la piedad y la sabiduría. Bueno, pero Marco Aurelio fue uno de los que más odió el cristianismo. Entonces, a veces un emperador era muy malo moralmente hablando, pero era indiferente al cristianismo. A veces sí también atacaban, como Nerón, que era inmoral y también odió al cristianismo. Pero otros eran moralmente hablando muy virtuosos, ejemplo Marco Aurelio, y odiaba al cristianismo. Después de Marco Aurelio vino Cómodo, un hijo perverso totalmente, pero él fue indiferente al cristianismo. No fue igual que su papá con respecto al odio del cristianismo, por ejemplo. Sin embargo, las autoridades romanas en este periodo del siglo II, habían clasificado las religiones como las permitidas y las no permitidas, lícitas y no lícitas. Generalmente Roma era tolerante con todas las religiones.
con tal de que no atentara contra los intereses del imperio. Por ejemplo, una de las que fue erradicada de las religiones paganas fue el culto a Baco. Eso fue erradicado por Roma porque consideró que su adoración era excesiva violencia, orgías frenéticas y una serie de cosas que ellos veían que más bien perjudicaban a la misma sociedad, a la paz romana. Pero mientras una religión, y eso es parte del paganismo, pueda mezclarse o sentirse cómoda en un panteón o en un museo de religiones, para Roma no era problema. Así que permitían que algunos súbditos tuvieran sus religiones en particular. De hecho, el judaísmo gozó de religión permitida. ¿Por qué? Porque cuando investigaban acerca de la religión judía, se daban cuenta que los judíos lo que hacían era una religión de sus ancestros, histórica, pero recuerden que los judíos no tenían esa, vamos a decir, esa inclinación misionera. Era totalmente étnica la religión judía, como vemos en Hechos, que el apóstol Pedro, por ejemplo, no quería entrar a la casa de Cornelio, un gentil. Él dijo, vosotros sabéis cuán despreciable para un judío piadoso entrar a la casa de un gentil. No significa que no había gentiles que se convirtieran. En los evangelios vemos que hay centuriones romanos que se convirtieron, pero era la excepción, no la regla. Y esa conversión se daba no por el celo misionero de los judíos. ¿Me estoy explicando? Eso hizo que para Roma, el imperio, los judíos gozaran de un estatus de religión permitida. ¿Qué sucedió con el cristianismo? Una vez, en primer lugar, como el cristianismo parecía ser, en el entendimiento romano, pero parecía ser una secta de los judíos o del judaísmo, o parecía ser una ala del judaísmo, era permitido. Pero una vez que se daban cuenta que no tenía que ver nada el cristianismo con el judaísmo, por eso vemos también las luchas y las persecuciones en el libro de Apocalipsis, donde judíos acusaban a los cristianos, se separaban de ellos y por eso algunas autoridades en esa provincia de Asia Menor perseguían a los cristianos. Una vez que se daban cuenta que el cristianismo no era una secta judía, entonces el cristianismo pasaba a ser religión no permitida. ¿Por qué también? Porque para los cristianos no había el sincretismo como en otras religiones paganas. El judaísmo evitaba el sincretismo, pero no tenía celo misionero. Para ellos era andar judío con judío. ¿Pero qué hacía el cristianismo? ¿Cuál es el mensaje del cristianismo? Solo Cristo es Rey. Entonces eso los hizo altamente antisociales y sospechosos. No solamente eso, sino que solo Cristo es el único camino a la salvación. Solo la fe cristiana. Eso los llevó a hacer un mensaje muy exclusivista. Entonces, y aparte, el cristianismo se encuentra por mandato de Jesucristo de un celo misionero. Ustedes están en error, ustedes son paganos, si siguen así van a morir en el infierno, pero yo he venido de parte del Rey a decirle que se arrepientan y serán recibidos. Entonces, obviamente, ya no era una religión, vamos a decirlo de una forma sincretista o pacífica como las demás, sino que se adjudicaba exclusividad. Y así fue. Y así es. ¿Cierto? Entonces, eso hizo entonces que en muchas provincias romanas, entonces el cristianismo fuera perseguido y fuera acusado, como mencionó Alejandro. Para empeorar las cosas hubo otras dificultades. Por ejemplo, en algunas provincias se negaron a adorar al emperador, ya que era parte de demostrar lealtad al imperio. Si tú eras un pagano y tú tenías tu divinidad o tu deidad que adoraras y de repente te exigían, bueno, pero da honra al César, ellos no tenían problema, bueno, lo podemos honrar, entonces le dejaban el estatus tranquilo, ¿no? El hombre es leal a nuestro imperio igual. Pero si eres un cristiano verdadero, ¿qué hacías? No puedo confesar. De ahí la frase también del apóstol Pablo en Romanos 9.
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces el punto ahí es que para ese momento se exigía a la persona, confiesa que César es Señor. Entonces cristiano no, Jesús es el Señor. Pero obviamente eso era como una espada aquí. Y por eso Pablo dice, si confesaré con tu boca que Jesús es el Señor, teniendo una espada aquí, tranquilo que creemos que eres salvo. No era necesario hacer otra cosa más. Ese hermano dio su vida por Cristo. Me estoy explicando, hermano. Esa es la importancia. Ya ahorita no tenemos una espada aquí. Entonces, no puede ser que para ser cristianos le ponemos un sticker, confiesa que en tu boca que Jesús es Señor. Y la gente dice, Jesús es Señor. Ah, mira, ya es cristiano. No lo es. No lo es. ¿Está entendiendo el contexto entonces? ¿Por qué Pablo dijo lo que dijo? Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Y todas esas cosas. Para emplear las cosas, como le dije, los cristianos se negaban a adorar al emperador o a su genio, eran acusados de canibalismo, porque hablaban de comer la carne del Señor y beber la sangre de Cristo. Eran acusaciones chistosas, como dijo el hermano, de incesto, porque se decían hermanos y hermanas y se casaban, y de magia negra. También eran acusados porque esa persecución que sufrían terminaba haciéndolo, obviamente, a hacer sus cultos a escondidas. Y los miraba, la sociedad general los miraba con sospecha. También en este periodo, hermanos, se dio la época no solamente de persecución, estamos hablando apenas del siglo II, ya tengo que ir apurando, sino también una época de los apologistas. El título que se le dio a estos escritores fue de apologistas. ¿Por qué? Porque escribieron con el fin de refutar acusaciones de parte de los paganos y también demostrarle al mundo intelectual de romanos que el cristianismo era una religión digna de prestar atención. El más destacado, Justino Mártir. También hubieron otros como Arístides, Atenágoras, Melitón de Sardes, como algunos otros. En cuanto a la animadversión que se siente acerca de la época de los padres de la iglesia, algunos creyentes evangélicos modernos lo rechazan porque asumen que los padres de la iglesia eran católicos romanos, pertenecen a esta institución de los católicos romanos. Sin embargo, hermanos, hay que aclarar que Roma actualmente, o de un tiempo para acá, lo que ha hecho siempre es acomodar el lenguaje de ellos a que sea muy parecido al de los padres de la iglesia, y para así hacerlo ver como que ellos son la iglesia histórica apostólica. Por ejemplo, el uso de la palabra Eucaristía. Cuando vimos a los miembros de nuestra iglesia, cuando vimos la clase de la Cena del Señor, una de las cosas que mencionamos es que no debemos temer de nombrarle a la Cena del Señor la Eucaristía. Ahora, Roma intenta demostrar que cuando ellos hablan de Eucaristía, lo hacen en el mismo sentido que lo hacían los padres de la iglesia. Y eso es una de las cosas porque el evangélico moderno, que es ahistórico o en contra de la historia, rechace mucho esta terminología. Otro detalle también fue que fue en la era de los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que se acuñó la frase: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Pero por qué? Porque donde surgieron estas herejías del siglo V, precisamente fueron personas que se salieron de lo que confesaba la iglesia. Por lo tanto, para enseñar al pueblo se le decía: deben creer lo que la iglesia apostólica, histórica, ha enseñado para que obviamente tengan la salvación en Cristo. De allí viene la frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Roma se adjudicó esta frase para hablar de que quien esté fuera de esa organización religiosa no tiene la salvación. Y muchas otras cosas más que la iglesia de Roma ha tratado de imponer. Continuemos. En este periodo, hermanos, y aquí vamos, a esto nos va a servir
para lo que viene en las clases siguientes. En el siglo II surgieron dos movimientos herejes que empezaron a empujar a la iglesia a lo que fue establecer lo de la norma de fe o los credos. Los gnósticos y los montanistas. Los gnósticos afirmaban, entre otras cosas, que ellos tenían un conocimiento especial, una gnosis secreta, una verdad que no era posible entender para los cristianos corrientes. Entonces era un conocimiento secreto. Ese conocimiento, decían ellos, lo enseñó Jesús a sus apóstoles en privado. Entonces tenemos la enseñanza pública, la que todo el mundo conoce, los relatos del Evangelio, la que todo el mundo escuchó a Jesús hablar públicamente, pero hubo otro conocimiento privado, secreto, que solo Jesús le enseñó a sus apóstoles. Y ellos a su vez se lo dieron a aquellos dignos de conservar ese secreto. Entonces de allí vemos que ellos supuestamente tienen escrituras que son dichos de Jesús, no contenidos en los 4 evangelios. De allí viene entonces el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, entre otras escrituras. Dice, pasa es que el verdadero cristianismo no lo tuvieron lo que la religión institucionalizada, sino aquello que tenemos el conocimiento secreto. Entonces de allí, hermanos, estas enseñanzas de este tipo de escritura que actualmente se pueden conseguir en algunas librerías, se promueve la herejía gnóstica, que enseña, entre otras cosas, que el mundo material había sido creado por un ser inferior llamado el demiurgo, palabra griega para hablar del arquitecto. Ese ser inferior, el demiurgo, era el Dios del Antiguo Testamento, por lo que se consideraba el Antiguo Testamento como malo. Y que el Ser Supremo, el Dios Supremo, envió a Jesucristo o al Cristo para liberar a los hombres del demiurgo, quien creó la parte física, pero el Cristo no era un ser humano, porque obviamente si lo físico es malo, Cristo no podía venir, Jesús no podía venir en carne, no podía ser hombre, entonces él tenía una apariencia humana, pero él lo que estaba era liberando a los hombres del demiurgo, del hombre malo. Eso hizo entonces que ellos eliminaran o cuestionaran el Antiguo Testamento, no lo veían como palabra de Dios, y del Nuevo Testamento, uno de los gnósticos más destacados de este periodo fue Marción. Él solamente reconoció a Lucas, de los evangelios, solo a Lucas, y algunas de las cartas del apóstol Pablo. Él eliminó todo lo que tuviera que ver con judaísmo, en ese aspecto como hablaba de Jesús, y era judío obviamente de nacimiento, pero entonces ellos afirmaban tener el verdadero cristianismo. Eso hizo entonces y empujó a la iglesia a querer a establecer o a publicar lo que fue el canon, ya que los gnósticos estaban teniendo mucho avance, pero eliminaban lo que eran las palabras de Dios, la escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a partir del siglo II comienza la iglesia a confeccionar o a publicar, porque ya se entendía cuáles eran los libros que la iglesia asumía como palabra de Dios, pero fue necesario comenzar a confeccionar. Eso hizo entonces, hermanos, que también surgiera lo que fueron los credos. Ahora, parte de los gnósticos es que no era una secta unificada, no era que ellos tenían una serie de doctrinas y era su cuerpo de doctrina y ya, no, sino que como toda secta pagana es sincretista, es decir, agarra de todas partes. Aparte de eso tenía varias vertientes, no tenía una cosa, no era unificada. Por eso entonces, con Ireneo de Lyon vino y se confeccionó lo que fue el credo apostólico. Ahora, una de las cosas interesantes del credo apostólico fue la respuesta al gnosticismo y comenzó a entenderse a partir del siglo II sobre la catolicidad de la iglesia. ¿Por qué era importante? Cuando se respondió con la catolicidad de la iglesia era porque los gnósticos enseñaban muchas cosas diversas, ni ellos mismos se ponían de acuerdo.
Ahora Ireneo, o entre los defensores de la fe, ellos establecen el credo apostólico y hablan de la catolicidad, que en latín que significa universal, hablando de que la iglesia no tiene varias doctrinas, tiene una sola. La doctrina que enseña la iglesia es la misma de la iglesia en todas las partes del imperio. Y por ser una, esa doctrina es apostólica. ¿Me estoy explicando? Ellos entonces decían, nosotros tenemos un conocimiento secreto que Cristo le dio a los apóstoles. Y resulta que entonces la iglesia contestó, no, la iglesia apostólica es la que precisamente mantiene esta doctrina. Y comprendiendo el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento, y a la vez también, por eso somos católicos, universales, enseñamos una sola cosa. Me estoy explicando entonces por qué el término de la catolicidad. Al estudiar esto no lo puedes asociar con el catolicismo romano. Acuérdense que fue muchos siglos después, estamos hablando del siglo II. Pero entonces la respuesta cristiana fue siempre hacer énfasis en la catolicidad de la iglesia. ¿Qué decía el credo apostólico? Es corto y decía, la iglesia comienza a hablar de una norma de fe y de esto desembocó en el credo apostólico. ¿Cómo decía el credo apostólico? Creo en Dios Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Ve? Ahí está respondiendo a la herejía gnóstica. Porque la herejía gnóstica, entre las cosas que decía, era que el mundo creado, lo físico, era malo. Pero entonces ellos están respondiendo, no, el Dios Todopoderoso, el mundo físico es creación de Él, según Génesis 1:1. Así que no puede ser malo. Es caído por el pecado, pero no malo. ¿Sí? Entonces, en el credo de una vez, creador del cielo, de lo espiritual y de la tierra. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, el Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, esta frase que a los médicos modernos les molesta, pero es así, en la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, cuando usted entonces haga un estudio y ve la patrística y ve que ese credo apostólico decía acerca de creo en la Santa Iglesia Católica, ya usted sabe la razón. Era en respuesta a la diversidad de doctrinas que tenían los gnósticos para ese periodo, y entonces Ireneo y los padres de la iglesia establecieron, pero es que la iglesia no tiene varias doctrinas, y mucho menos una secreta, sino que está confeccionada acá. Tienen que creer así los verdaderos creyentes. Y cuando decimos creemos en la Santa Iglesia Católica, estamos hablando de que es la enseñanza universal que sostiene la Iglesia de Cristo, que es esta. ¿Sí lo vemos? Los credos sucesivos, los tres credos sucesivos van a hacer siempre énfasis en la catolicidad. No nos debe alarmar, no nos debe esconder eso. Ay, no somos católicos romanos. No, primero, esa institución no era lo mismo que es hoy, que en el siglo V o en ese periodo. Y segundo, es un énfasis importante de que la iglesia, nosotros como iglesia, debemos abrazar lo que la iglesia siempre ha abrazado, lo que enseña toda iglesia. De allí el problema de no se hace una historia del siglo II. No, la importancia para nosotros, la iglesia local donde yo pertenezca, tiene que confesar algo que todas las iglesias confiesan: la iglesia universal de Cristo. ¿Sí? Otro detalle que empezó en el siglo II, y esta es la parte un poco negativa, es que recuerden que los gnósticos se adjudicaban tener un secreto apostólico. ¿Sí? Entonces, en respuesta, la iglesia comenzó a entender y a demostrar que ese supuesto secreto apostólico, vemos las iglesias, porque parece que estamos apenas en el siglo II, del 101 al 199.
cuyos padres apostólicos, es decir, hombres que tuvieron contacto con los apóstoles. Entonces decían, miren, las iglesias fundadas por los mismísimos discípulos de los apóstoles o por los apóstoles mismos, no nos dicen tener ese conocimiento secreto. ¿Qué sucede? En Oriente, básicamente todos los apóstoles fundaron y fueron misioneros en la parte oriental del imperio. Pero en Occidente solo había una sola ciudad que podía adjudicar que había tenido la visita, por lo menos, de 2 apóstoles. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa iglesia? ¿O cuál era esa ciudad? En Occidente, de una iglesia reconocida que por lo menos el apóstol Pablo estuvo. Y se habla de que Pedro estaba ahí también, estuvo ahí también. ¿Cuál es? Roma. Exacto. Por lo tanto, al hablar de la catolicidad y del legado apostólico verdadero, las demás iglesias por el resto del imperio miraban hacia aquellas iglesias que de alguna forma tenían una autoridad por haber tenido en su pasado, en sus inicios, a los apóstoles. Y de Occidente fue Roma. Hay una carta a los romanos que Pablo escribió y obviamente se dice que Pedro visitó también Roma. Eso hizo que apenas en el siglo II, ya en Occidente, la ciudad de Roma empezaba a tener un poco de preponderancia. Ojo, también está el aspecto civil y político. Era la capital del imperio y obviamente todo se reunía como toda capital allí. Entonces las demás iglesias, obispos, o presbíteros, ancianos, pastores del resto del imperio romano en Occidente, para preparación, para cualquier duda, ¿a dónde iban? Hacia Roma. Aunque no era la misma institución que tenemos hoy en el siglo XXI. Pero comienza en el siglo II entonces la ciudad de Roma a tener un aspecto preponderante entre las demás iglesias. ¿Me expliqué, hermano? De allí entonces son los inicios. Esa institucionalidad que conocemos hoy como la religión católica romana tardó aproximadamente, después del siglo II, como 6 u 8 siglos más para hacer lo que es hoy. Pero allí inició. Esa es la razón por la cual siempre se miró hacia Roma como una iglesia norma para cualquier duda o inquietud. Amén. Hermano, el tiempo se fue. En este mismo periodo de los gnósticos, estamos apenas en el siglo II, surgieron los montanistas, por Montano. Ellos empezaron a hablar acerca de que Montano era el órgano del Espíritu Santo para hacer nuevas profecías. Hacían énfasis fuerte en la segunda venida de Cristo, de eso no hay problema, pero lo que lo conducía a un código severo moral. Prohibía las segundas nupcias bajo cualquier circunstancia, el ayuno frecuente, el velo obligatorio para las vírgenes, a evitar el martirio sino a recibirlo con entusiasmo. Se caracterizaban los montanistas por experiencias sobrenaturales, visiones, sueños reveladores y hablar en lengua. Lo que dijo el hermano, la conexión de lo que se estaba pasando en el siglo XX ya había inicios en el siglo II. Y la iglesia, acuérdense, la catolicidad de la iglesia condenó eso como herejía. Los gnósticos y los montanistas, siglo II. Y como se adjudicaban tener visiones y revelaciones del Espíritu, eso empujó a la iglesia entonces a confeccionar lo que fue el canon para dar lo que Dios quiere que sepamos está en las Escrituras, en estos 66 libros. Ve entonces la importancia de conocer la historia. Hermano, agarramos el avión, apenas estamos en el siglo II y tenemos que viajar 100 años más adelante para poder terminar. Obviamente voy a ignorar muchos detalles interesantísimos. A mí me encantan, pero eso ya pasará tarea. En el año 325 surgió lo que fue el credo niceno. ¿Cuál es la importancia del credo niceno? Entre la herejía que surgió allí en este periodo, la más importante, la controversia más importante de este periodo de los 5 primeros siglos fue la herejía arriana, un obispo de Libia que era muy culto, muy capaz, pero comenzó a enseñar que Cristo no era Dios.
Hubo un periodo donde precisamente el obispo de la iglesia, Alejandro, lo enfrentó. Tenía un discípulo llamado Atanasio, denominado por los historiadores actuales como el campeón de la fe. Que luego fue lo que ayudó para lo que fue el credo niceno 325. A pesar de que se hizo un credo niceno en el 325 condenando la herejía arriana, sus discípulos o los discípulos de Arrio siguieron echando broma por 50 años más. Y en el Constantinopla, concilio de Constantinopla, ciudad donde había fundado Constantino, ciudad de Constantino, la actual Estambul, en Turquía, entonces en el año 381 se reafirmó, pero a este concilio se llama el credo niceno constantinopolitano. Entre las cosas que dice, leo para ustedes, tarea para que lo puedan tener si quieren. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Noten, le van a notar que comienza el credo prácticamente copiando el credo apostólico. ¿Por qué? Para darle continuidad histórica. Para decir, esta es la fe, la norma de fe de la iglesia apostólica católica o católica apostólica. No confundiendo con la institución actual, ¿sí? Entonces, por eso, van a leer en ese credo que hay un énfasis en la catolicidad, de tal manera que fueran identificados los herejes de una manera más sencilla. Creo un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Credo apostólico. No inventaron otra cosa, trabajaron sobre él. Y un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre. Aquí comienzan a confeccionar la fe en cuanto a la herejía, en contra de la herejía arriana. Engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Engendrado, no hecho. Consubstancial con el Padre, esa es la frase importante en este credo, que era de la misma sustancia del Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Y allí continúa hablando acerca de la sustancia, naturaleza divina del Señor Jesucristo. Otro credo de este periodo importante es el credo de Calcedonia, 451 también después de Cristo. En ese credo también, obviamente, hay una defensa de la fe. Tanto en el credo niceno como en el de Calcedonia van a ver nuevamente que en los últimos párrafos habla otra vez de la iglesia, creo en la iglesia santa, iglesia católica. No le debe dar temor, ya lo he explicado, es muy importante repetir eso, porque entonces, en un sentido, nosotros somos la iglesia universal o la iglesia católica. Lo que creemos como iglesia, nuestra iglesia local, no es un invento nuevo, no es lo que se le ocurrió al pastor, ni a quien crea que se le haya ocurrido algo nuevo, sino que es católico, universal, en el sentido de que cree lo que la iglesia apostólica ha creído desde el mismísimo siglo II. ¿Me expliqué, hermano? Amén. Esa es la importancia de credos y confesiones. El credo de Atanasio es un credo que aproximadamente entre el siglo IV y siglo V, no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió, no lo escribió Atanasio, pero producto del estudio y del aporte teológico de Atanasio se le llamó así. Y obviamente, ese credo comienza: todo aquel que ha de ser salvo, antes de todas las cosas es necesario que practique la fe católica, dice así. Es decir, que reconozca lo que estamos enseñando. Tal fe, todos los que la abracen, sin excepción, sin mácula, o a menos que duden de lo que se dice en el credo de Atanasio, entonces han de perecer eternamente. La fe católica es esta, continúa el credo de Atanasio. La fe católica es esta, 2 puntos: que adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, no confundiendo las personas, ni dividiendo la sustancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es todo una. La gloria igual, la majestad coeterna. Tal como el Padre es, así el Hijo, así es el Espíritu Santo.
El Padre no es creado, el Hijo no es creado, el Espíritu Santo no es creado. El Padre es incomprensible, ilimitado. El Hijo es incomprensible, ilimitado. El Espíritu Santo es incomprensible, ilimitado. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y ellos no son tres eternos, es un eterno. Como tampoco existen tres incomprensibles, ni tres no creados, pero sí uno no creado y uno incomprensible. Por lo que de la misma manera el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Tampoco son tres poderosos, pero es un todopoderoso. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y tampoco existen tres dioses, sino un solo Dios. Por lo tanto, de igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Pero no existen tres señores, hay un solo Señor. Hermano, apenas leí creo que la primera mitad, que obviamente es largo y el tiempo se nos fue. Pero es un credo hermosísimo. Bueno, yo acabo de recitar y quien no siente adoración en el corazón cuando lee u oye el credo de Atanasio. En la primera parte de ese credo explica la persona de la Trinidad rechazando la herejía manifiesta de aquellos siglos, tales como el sabellianismo, el triteísmo y el subordinacionismo. Obviamente yo ignoré, era propio ver cada una de esas herejías para entender por qué el credo Atanasio es confeccionado así, pero no nos da tiempo. La segunda parte del credo explica la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo, rechazando con ella las herejías tales como el nestorianismo, el eutiquianismo y el monofisismo. Entonces, cuando vemos entonces estos credos del siglo, de los primeros siglos, 5 siglos, vemos, hermanos, que se ha confeccionado la hermosa doctrina que ha creído la Iglesia Universal, que nosotros debemos abrazar, que se nos debe enseñar en nuestros púlpitos. Y cuando van a ver luego las confesiones de fe, sobre todo en el capítulo 8 sobre Cristo, en la Confesión de Londres, ustedes ven que están redactados los párrafos y han incluido a todos estos credos. Aunque no dice, pero dice, está redactado con los mismos credos. Para una comprensión de estas herejías, les recomiendo en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, la clase que da el pastor David, cuando él habla del artículo 8 acerca de la persona de Cristo. Allí él hace exposición acerca de ello, para que quiera profundizar un poco más. Hermanos, como dijo el poeta, el Señor perdona, pero el tiempo ninguno. Tenemos que terminar. Pero queda, si una de las cosas que yo hubiese querido transmitir, a pesar de que es algo histórico, mucha información, lamentablemente dependieron de mi criterio para no dar lo que yo consideraba no importante, pero que es muy importante, y solamente señalar algunos picos de manera muy general. Les animo para que sigan estudiando sobre la patrística. Y quiera Dios que yo le haya transmitido el entusiasmo que tenía yo cuando estudiaba. Eso ya nos ayude para ser la iglesia católica, apostólica. No lo puede decir, lo dice con toda, sin miedo, no romana, católica, apostólica, no romana. Gracias, Señor.